Mi historia comienza en un momento de gran opresión y sufrimiento. En Egipto, el pueblo de Israel vivía como esclavo, sometido a trabajos duros y sin esperanza. Los egipcios temían tanto el crecimiento de la población israelita que el faraón ordenó una terrible sentencia. Todos los niños varones hebreos debían ser asesinados al nacer. Imaginen la desesperación de las madres hebreas, temiendo por la vida de sus hijos. Pero, cuando nací, mi madre, Jocabed, no podía permitir que eso sucediera. Así que, en un acto de valentía y fe, me escondió durante 3 meses, manteniéndome lejos de los soldados egipcios que recorrían las casas buscando bebés para matar. Pero llegó un momento en que no pudo seguir ocultándome. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mi madre me colocó en una cesta de juncos, la selló con brea para que no se filtrara el agua, y me colocó a orillas del río Nilo. Su esperanza era que el río me llevara lejos, tal vez hasta algún lugar donde pudiera encontrar refugio. Lo que no sabía es que esa decisión iba a ser el primer paso de un plan divino mucho más grande. Mientras mi madre veía la cesta flotar por el río desde la orilla, la hija de Faraón, la princesa egipcia, estaba dando un paseo por allí. Al ver la cesta flotando, mandó a una de sus sirvientes a traerla. Cuando abrió la cesta, vio a un bebé llorando, y su corazón se conmovió. Sin pensarlo, decidió adoptar al niño. Así, sin saberlo, me convertí en parte de la familia real egipcia, y la princesa me nombró Moisés, que significa sacado de las aguas. Mi madre, por supuesto, no sabía lo que sucedería después, pero Dios tenía un plan. La princesa, al darse cuenta de que el bebé era hebreo, permitió que mi madre fuera quien me amamantara, pero a partir de ahí, fui criado en el palacio real. Crecí como un príncipe egipcio, disfrutando de los lujos y la educación de la corte, mientras que, en el fondo, mi corazón siempre sentía una conexión con mi pueblo, los israelitas. A medida que pasaron los años, comencé a ser consciente de mi identidad. Me di cuenta de que no era un verdadero egipcio. Aunque vivía como tal, mi alma no podía olvidarse de mi gente, los esclavos que trabajaban sin cesar para Egipto. Esto fue lo que me llevó a un incidente que marcaría mi vida. Un día, al ver a un egipcio golpeando a uno de los hebreos, algo dentro de mí se rompió. En un arrebato de ira, maté al egipcio y lo escondí en la arena. A partir de ese momento, mi vida dio un giro inesperado. El miedo se apoderó de mí cuando supe que el asesinato se había conocido. No podía regresar al palacio, y las consecuencias eran claras. Así que tomé una decisión: huir a Madián. Mi vida como príncipe de Egipto se terminó allí, y el exilio me esperaba. Pero lo que no sabía es que mi verdadero destino, el que Dios había preparado para mí, comenzaba justo en ese momento. Después de huir de Egipto, me encontré solo, sin saber exactamente qué hacer ni a dónde ir. El palacio, con todos sus lujos y su seguridad, ya quedaba atrás, y yo solo era un hombre en el desierto, lejos de la vida que había conocido. Así, me dirigí a Madián, un territorio lejano, donde esperé encontrar paz y olvidar mi vida pasada. Allí me establecí y comencé a trabajar como pastor de ovejas, algo muy distinto a la vida que había llevado en Egipto, pero al menos, la paz era algo que necesitaba desesperadamente. Pasaron los años, y me casé con Séfora, la hija de un sacerdote madianita llamado Jetro. Formé una familia, pero aún sentía que algo me faltaba. Sin embargo, todo cambiaría el día en que Dios, de una manera impresionante, me llamó para cumplir un propósito mucho mayor. Una tarde, mientras pastoreaba mis ovejas cerca de un monte llamado Horeb, el monte de Dios, algo extraño ocurrió. Vi una zarza que estaba envuelta en llamas, pero, sorprendentemente, no se consumía. Al principio, pensé que era un fenómeno natural, algo común en el desierto, pero a medida que me acercaba, la voz de Dios rompió el silencio. Moisés, Moisés, me llamó desde la zarza ardiente. Mi corazón dio un vuelco al escuchar mi nombre de una manera tan clara, tan autoritaria, pero al mismo tiempo tan llena de compasión. Aquí estoy, respondí, temeroso, sin saber lo que iba a suceder. Dios me ordenó que no me acercara más y que me quitara las sandalias.
porque el lugar donde me encontraba era santo. La presencia de Dios era tan intensa que me sentí pequeño y humilde frente a su majestuosidad. Dios comenzó a revelarme algo increíble. Me dijo que había escuchado el sufrimiento de mi pueblo, los israelitas, que estaban bajo la opresión de los egipcios. Dios me había elegido para liberarlos. Al principio, no pude creer lo que escuchaba. ¿Yo? El hombre que había huido de Egipto años atrás, que había cometido un asesinato y vivido una vida común en el desierto, ¿era yo el elegido para enfrentar al faraón y liberar a un pueblo entero? Me sentí lleno de dudas. Le pregunté a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y liberar a los israelitas? Dios me respondió con una promesa que me dejaría sin palabras: yo estaré contigo. Con esas palabras, todo comenzó a tomar forma en mi mente. Pero las dudas seguían. ¿Cómo podría convencer a los israelitas de que era su líder? ¿Y qué les diría a los egipcios, especialmente a Faraón? Fue entonces cuando Dios, en su sabiduría infinita, me reveló su nombre, el nombre que resonaría en la historia de la humanidad: yo soy el que soy. Le dije a Moisés que dijera a los israelitas que yo soy me había enviado a liberarlos. Pero aún no había terminado. Dios me dio señales milagrosas para confirmar mi llamado. Me ordenó que arrojara mi bastón al suelo, y al hacerlo, éste se convirtió en una serpiente. Luego, me indicó que lo tomara nuevamente, y al hacerlo, el bastón volvió a ser un bastón. Además, me dijo que metiera mi mano en el pecho y que al sacarla, ésta estaría leprosa, pero al volver a ponerla, se sanaría. Estos milagros no solo serían una señal para mí, sino para el pueblo de Israel, para que supieran que Dios estaba conmigo. Aunque aún dudaba de mi capacidad, y a pesar de mis temores y miedos, Dios me prometió que estaría conmigo en todo momento. No sería un camino fácil, pero la misión era clara. Tenía que volver a Egipto, enfrentar a Faraón y liberar a los israelitas de la opresión. Pero, como era de esperar, aún me costaba aceptar. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si me rechazaban? Fue entonces cuando Dios me dio una última instrucción: que tomara a mi hermano Aarón como portavoz, porque, aunque yo me sentía incapaz de hablar bien, Aarón podría ayudarme a comunicar el mensaje de Dios. Con esto, mi vida dio un giro inesperado. Aquel hombre que había huido de Egipto por miedo, aquel que se sentía incapaz de hacer nada grande, ahora estaba siendo llamado para una misión divina de liberación. Y aunque mis dudas seguían presentes, algo en mi corazón me decía que esta era la voluntad de Dios. Así que, armado con la fe en su palabra y con la promesa de su presencia, comencé a preparar mi regreso a Egipto. Finalmente, armado con la comisión divina, regresé a Egipto. El corazón me latía con fuerza, y la incertidumbre me acechaba a cada paso. ¿Sería capaz de hacer lo que Dios me había ordenado? A pesar de mis miedos, la voz de Dios seguía resonando en mi mente: yo estaré contigo. Con mi hermano Aarón a mi lado, decidimos enfrentarnos a Faraón. Nuestra primera confrontación fue un desafío. Faraón, en su orgullo y poder, no me tomó en serio. ¿Quién era yo, un simple hombre que había huido años atrás, para desafiar su dominio sobre Egipto? Pero le presenté el mensaje que Dios me había dado: deja ir a mi pueblo. Faraón, riendo de nuestra petición, se negó rotundamente. No solo se negó, sino que aumentó la carga sobre los israelitas, obligándolos a trabajar aún más duro. Esto solo intensificó el sufrimiento de los israelitas, y mi corazón se llenó de desesperación. No obstante, Dios no me dejó sin respuesta. A través de señales y maravillas, me mostró su poder. Comenzaron las plagas, una serie de juicios devastadores que azotaron Egipto, cada una de ellas más aterradora que la anterior. La primera fue cuando el río Nilo, la fuente de vida de Egipto, se convirtió en sangre, haciendo que el agua se volviera impura y mortal. La tierra de Egipto, tan próspera, se vio rápidamente amenazada por el caos, pero Faraón, endurecido en su corazón, no cedió. La segunda plaga fue una invasión de ranas. Miles, millones de ranas llenaron las casas, las calles, los campos, hasta los palacios. El desespero creció entre los egipcios, pero Faraón seguía sin querer escuchar.
Después, vinieron las plagas de moscas, las plagas de peste en el ganado, y las úlceras dolorosas que afectaron a los egipcios. Cada vez, Faraón prometía ceder, pero siempre volvía atrás, endureciendo su corazón una vez más. Y así, una tras otra, las plagas fueron devastando la tierra de Egipto. Había plagas de langostas que destruyeron los cultivos, una oscuridad total que cubrió la tierra por 3 días, y finalmente, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos egipcios. Esa última plaga fue el punto culminante de la confrontación, una señal de que Dios había escuchado el llanto de su pueblo y que su justicia se manifestaría. Pero antes de la muerte de los primogénitos, Dios dio una orden muy precisa a los israelitas. Instruyó a cada familia a sacrificar un cordero sin mancha, a tomar su sangre y colocarla en los postes de las puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y donde no encontrara la sangre, los primogénitos morirían. Esta noche sería conocida como la Pascua, y el sacrificio del cordero se convertiría en un símbolo de la salvación y la redención del pueblo de Israel. Esa noche, la tragedia se desató sobre Egipto. Los gritos de lamento de las familias egipcias resonaron por toda la tierra, mientras que los israelitas fueron preservados por la sangre del cordero. Finalmente, Faraón, derrotado por el poder de Dios y el sufrimiento de su pueblo, cedió. «Vayan, llévense a su gente», ordenó, pero con una amarga derrota en su voz. La liberación había llegado. Los israelitas, ahora libres, salieron rápidamente de Egipto, siguiendo mis pasos, guiados por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, como señales de la presencia de Dios. Al dejar Egipto, por fin sentí que el plan de Dios estaba en marcha, que su promesa de liberación se había cumplido, pero aún quedaba un desafío por delante: el Mar Rojo. Cuando llegamos a la orilla del mar, algo inesperado ocurrió. Al ver que nos alcanzaba el ejército egipcio, con Faraón decidido a recuperarnos, el miedo se apoderó de los israelitas. Pensaron que estábamos atrapados, sin salida. Sin embargo, fue entonces cuando Dios, a través de mí, les dio una instrucción clara: no teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor les dará. Extendí mi bastón sobre el mar, y milagrosamente, las aguas se dividieron, creando un camino seco por el cual el pueblo de Israel pudo cruzar. Al otro lado, cuando los egipcios intentaron seguirnos, las aguas se cerraron sobre ellos, y el ejército de Faraón fue destruido. Fue un momento de triunfo absoluto. El pueblo de Israel, finalmente libre, celebró la victoria y alabó a Dios por su gran poder. Pero aún quedaba mucho por recorrer. Aunque habíamos salido de Egipto, el verdadero viaje hacia la tierra prometida recién comenzaba. La liberación del pueblo de Israel no solo significaba salir de Egipto, sino también comenzar una nueva relación con Dios, una relación basada en fe, obediencia y confianza en su guía. Con el Mar Rojo detrás de nosotros y el ejército de Faraón destruido, el pueblo de Israel se encontraba libre, pero un nuevo desafío se cernía sobre nosotros: el vasto desierto. Habíamos sido liberados de Egipto, sí, pero ¿estábamos realmente listos para enfrentar lo que vendría? Habíamos sido esclavos durante generaciones, y ahora, ante nosotros, se abría un largo y arduo camino hacia la tierra prometida. Pero, como siempre, Dios nos había preparado para ello. Y aunque nuestras dudas y miedos no tardaron en aparecer, su presencia nunca nos dejó. A medida que avanzábamos por el desierto, comenzaron a surgir las primeras dificultades. El calor abrasador del sol, la falta de comida y agua, todo parecía un obstáculo imposible de superar. Los israelitas comenzaron a quejarse, añorando los buenos tiempos en Egipto, cuando al menos teníamos comida en abundancia, aunque fuera a costa de nuestra libertad. «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto», gritaron algunos. La queja y el desánimo se apoderaron de nosotros, pero Dios no nos abandonó. En medio de nuestra desesperación, Dios nos dio maná, un pan celestial que caía del cielo cada mañana. Era un alimento extraño, que nunca habíamos visto antes, pero que nos sustentaba. Dios nos enseñó a confiar en Él cada día, proporcionándonos suficiente maná para 24 horas. No podíamos almacenar más, porque si lo hacíamos, se descomponía.
Era un recordatorio constante de que nuestra dependencia debía estar en Dios, y no en nuestros propios esfuerzos. Pero no solo nos dio maná, también nos dio agua. En un momento, cuando estábamos completamente agotados y sin esperanza, llegamos a una roca en el desierto, y Dios, en un acto milagroso, ordenó que golpeara la roca con mi bastón. Al hacerlo, brotó agua de ella, dándonos de beber. De esta manera, aprendimos que, aunque no veíamos el camino claro, Dios siempre proveía lo necesario para que siguiéramos adelante. Sin embargo, las quejas no cesaron, y el pueblo continuó mostrando su falta de confianza. Con el tiempo, llegamos al monte Sinaí, un lugar sagrado, donde Dios tenía algo mucho más grande preparado para nosotros. Durante nuestra travesía, Dios nos había mostrado su poder, pero en el Sinaí, iba a revelarnos su ley, su voluntad para vivir como su pueblo elegido. Era un momento trascendental. Sabíamos que lo que nos esperaba cambiaría para siempre la relación entre nosotros y Él. Cuando llegamos al pie del monte, Dios me instruyó a subir solo. El monte Sinaí estaba cubierto de una nube densa, y había truenos, relámpagos y un temblor de tierra tan fuerte que nos llenó de temor. A pesar de las advertencias de no acercarse demasiado, subí, guiado por la fe. Durante 40 días y 40 noches, permanecí allí, sin comer ni beber, en la presencia de Dios. Fue un tiempo de intimidad con Él, de revelación y de preparación para lo que vendría. En esos días, Dios me entregó las tablas de piedra, sobre las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Estos mandamientos no solo eran reglas, eran principios fundamentales para vivir en armonía con Dios y con los demás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no robarás, entre otros, eran mandamientos que marcarían nuestra vida como nación. Estos principios, aunque simples, eran revolucionarios en ese momento, pues nos apartaban de las prácticas paganas de Egipto y nos llamaban a ser un pueblo distinto, un pueblo santo. Pero, mientras yo estaba en la cima del monte, el pueblo abajo comenzó a perder la paciencia. La espera se hizo larga, y la incredulidad empezó a cundir en nuestros corazones. Temían que yo no regresara, y la tentación de volver a los viejos caminos comenzó a apoderarse de ellos. Así fue como Aarón, mi hermano, fue presionado por el pueblo a hacer un ídolo. Tomaron oro y fundieron un becerro, el cual adoraron como su Dios. Este acto de infidelidad y desobediencia a Dios fue un gran pecado, y cuando bajé del monte y vi lo que había sucedido, la ira de Dios se encendió. Lleno de indignación y tristeza, arrojé las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas. El pueblo había cometido un grave error, pero, aún así, Dios, en su misericordia, me ordenó que subiera nuevamente al monte para recibir nuevas tablas. Dios no nos abandonó a pesar de nuestra infidelidad. Me dio una segunda oportunidad para restaurar nuestra relación con Él, y me permitió que intercediera por el pueblo. Le rogué a Dios que no nos destruyera, que nos perdonara, y Él escuchó mi oración. Cuando bajé del monte con las nuevas tablas, la presencia de Dios había cambiado algo en mí. Mi rostro resplandecía con el resplandor de su gloria, y el pueblo, al ver esto, tuvo miedo de acercarse. Pero, a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos renovó su pacto. Me dio instrucciones detalladas sobre cómo debíamos vivir, cómo construir el tabernáculo, un lugar de encuentro con su presencia. Cada detalle del tabernáculo tenía un propósito, un recordatorio constante de que, aunque estábamos en el desierto, Dios estaba con nosotros. Con la ley de Dios entregada al pueblo, comenzamos a avanzar hacia la tierra prometida, pero lo que parecía un trayecto corto se convirtió en un largo y doloroso viaje. A pesar de la clara promesa de Dios, de que nos llevaría a una tierra buena y espaciosa, llena de leche y miel, el pueblo seguía siendo terco, quejoso y a menudo infiel. El desierto, aunque parecía interminable, fue el escenario donde aprendimos muchas lecciones. Pero, aunque el viaje estuvo lleno de milagros y provisión divina, no estuvo exento de dificultades y pruebas. Uno de los momentos más críticos fue cuando llegamos a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. En un acto de fe, enviamos a 12 espías para explorar la tierra, para ver si realmente era como Dios había dicho. Pero, cuando regresaron,
10 de ellos trajeron malas noticias, reportando que la tierra estaba habitada por gigantes, y que los israelitas no tenían ninguna oportunidad contra ellos. Solo Josué y Caleb, 2 de los espías, confiaron en la promesa de Dios y afirmaron que podíamos tomar la tierra. Sin embargo, el pueblo, temeroso, comenzó a murmurar y a dudar de la promesa de Dios. Este fue uno de los momentos más dolorosos para mí. El pueblo, al no confiar en Dios, rechazó la entrada a la tierra prometida, y como consecuencia, Dios decretó que tendríamos que vagar por el desierto durante 40 años. Así, lo que pudo haber sido una travesía relativamente corta se convirtió en una peregrinación prolongada, llena de pruebas. Durante esos años, muchos murieron en el desierto, y una nueva generación de israelitas fue formada, una generación que aprendería a confiar en Dios y a caminar en obediencia. Pero, aunque yo fui el líder que los condujo, no sería yo quien cruzaría finalmente al otro lado del Jordán. Dios me permitió ver la tierra prometida desde lejos, pero me dijo que no entraría en ella. Fue una decisión dolorosa. Había pasado toda mi vida en la misión de liberar a mi pueblo, de guiarlos a esa tierra, pero, por una falta de fe que cometí en uno de los momentos más difíciles del viaje, Dios me dijo que no sería yo quien lideraría la conquista final. El incidente ocurrió cuando, en el desierto de Zin, el pueblo volvió a quejarse por la falta de agua. Dios me instruyó a hablarle a una roca para que brotara agua, pero en lugar de eso, golpeé la roca con mi bastón, como lo había hecho antes. Este acto de desobediencia, que parecía menor, fue un acto de falta de fe en la provisión divina. Debido a esto, Dios me dijo que no entraría en la tierra prometida. Aunque la noticia fue devastadora, mi misión no terminó en fracaso. El pueblo, que finalmente había aprendido a confiar en Dios, continuó su viaje, y Josué, mi sucesor, se preparó para guiarlos hacia la conquista de Canaán. En un acto de obediencia, Josué y el pueblo confiaron en la promesa de Dios, y con su ayuda, cruzaron el Jordán hacia la tierra que tanto habíamos esperado. Antes de mi muerte, subí al monte Nebo, un monte que se encuentra en la región de Moab, desde donde pude ver la tierra prometida. Ahí, Dios me mostró toda la tierra, desde el norte hasta el sur, y me permitió contemplar la promesa cumplida. Fue un momento de profundo consuelo y aceptación. No podría entrar, pero sabía que mi misión había sido cumplida. Pasé mis últimos momentos en la presencia de Dios, sabiendo que había sido fiel a la llamada que Él me había dado. Al final, antes de morir, tomé un tiempo para exhortar al pueblo. Les recordé la ley de Dios, la importancia de obedecerle y de no apartarse de su camino. Les hablé de la fidelidad de Dios, de cómo siempre había estado con nosotros, y de cómo, a pesar de nuestras fallas, Él había cumplido su promesa de darnos la libertad y guiarnos hacia la tierra que nos había prometido. Tras mi muerte, Dios mismo enterró mi cuerpo en un lugar desconocido, y el pueblo lloró por mí durante 30 días. Josué asumió el liderazgo, y el pueblo de Israel, bajo su dirección, cruzó el Jordán y comenzó la conquista de la tierra prometida. Mi vida fue un testimonio de fe y obediencia, aunque también de lucha interna, dudas y errores. Pero lo más importante es que, a través de mi historia, el pueblo de Israel aprendió a confiar en Dios, a depender de Él en cada momento, y a creer en su fidelidad. Mi legado no era solo un líder, sino un mediador entre el pueblo y Dios, un siervo que, a pesar de sus limitaciones, cumplió el propósito divino.